Y bueno, no sé si ustedes se dan cuenta, pero siempre en enero nosotros venimos, de cada año venimos acá a Monte a las vacaciones y la verdad que no nos aburrimos, al menos yo no me aburro. Eh, y tengo que decirle algo, mi señora a veces quiere ir a otro lado, pero yo igual le digo que tenemos que venir acá a Monte y si quiere salgamos de aquí a otro lugar, pero tenemos que llegar acá. Bueno, es una alegría poder estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, también ver, apenas entré acá, yo vi por ahí, no sé, 2 meses, 3 meses atrás, un video que subió Rubén Emilio. Decía, hey gente, acá estamos trabajando. Y mostraban cómo estaban haciendo aquí y verlo ahora, la verdad que es muy, muy impresionante verlo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vemos cómo el Señor ha estado haciendo una obra grande en este lugar, a pesar de que el lugar es inmenso, pero hay un lindo número de hermanos acá participando. Gustavo me dice que me pidió que pudiera estar compartiendo y la verdad, a veces uno siempre dice, bueno, ¿qué puede uno compartir? Y hay algo que yo compartí hace un tiempo atrás con los chicos allá en Santiago, en San Bernardo, donde vivimos. Estamos trabajando en el Ministerio de los Jóvenes, ya 2 años ya, y ha sido una bendición para nuestra vida poder estar trabajando en ese ministerio. Y bueno, y poder animarles a los chicos a poder estar sirviendo al Señor, trabajando con líderes, poder enseñarles también de una u otra manera lo que uno aprendió en este lugar. Y quiero compartir con ustedes algo que viene cierto, la Escritura, la palabra de Dios es para todos, a veces se especifica, ¿no? Habla hacia los jóvenes, hacia los mayores, hacia los ancianos, sobre ciertas responsabilidades que hay que ir tomando, sobre las características de los líderes, cómo tienen que ser, pero en realidad la palabra de Dios es para todos, ¿ya? De una u otra manera, va a hablar a tu vida independientemente la edad que tú tengas, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos tenemos la misma responsabilidad de escuchar la palabra de Dios, de poder recibirla en nuestra vida, de poder practicarla y de poder en cierta manera dejar que Dios vaya obrando, porque el Señor quiere hacer una obra en nosotros, ¿no? Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, no sé, cuando usted recibió al Señor, a los 50, a los 20, a los 10, a los 15, a los 5, desde ese día el Señor está haciendo una obra y la va a hacer hasta el día de Cristo. Así que, hermanos, lo que usted está escuchando ahora no es algo que pueda salir de mis labios, obviamente de mi corazón, con respecto a que es palabra del Señor, porque voy a utilizarla a ella. Pero vamos a orar en esta mañana para que el Señor, a través del Espíritu Santo, el cual mora en nuestra vida, en nuestro corazón, pueda, ¿cierto?, ayudarnos a poder entender, poder asimilar la palabra y también ver, ¿cierto?, qué necesito cambiar, qué decisión necesito tomar hoy día en base a lo que vamos a escuchar. ¿Oramos? Padre, muchísimas gracias por su amor y por su misericordia, por su inmensa bondad, Señor, con nosotros. Gracias por darnos, Señor, este hermoso lugar para poder reunirnos, Señor, y poder estar alabando su nombre sin impedimentos. También poder estar disponiendo nuestro corazón a poder oír su voz, Señor, en esta mañana. Háblenos, Señor, y pedimos que usted supla la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Si usted se fija, ahí va a dar claramente una dirección a estas palabras. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermano, yo quiero animarle con esto y decir que 5 años, 1 año, 20, 50, 70 años, ¿ya?, que usted pueda tener, quizás de las personas que puedan sentirse identificadas con estos números que he mencionado, ¿qué son comparados con toda una eternidad con el Señor? Nada, ¿cierto? O sea, en realidad eso quiere decir que todos nosotros somos unos bebés, somos unos jóvenes, en cierta manera, porque tenemos una eternidad desde aquel momento cuando ya partamos de este mundo y se empiecen a acontecer aquellas cosas que vienen en camino, ¿no? Aquellas cosas que vamos a tener que enfrentar, un tribunal de Cristo, qué sé yo, todo lo que viene el milenio y después vivir para siempre con el Señor. Va a ser un tiempo pero espectacular. Un tiempo formidable, algo que quizás nuestra mente
no va a poder entender inclusive aquellas cosas que las palabras de Dios están mencionando. Pero yo quiero mencionar esto porque con respecto a nuestra vida cristiana, con nuestra vida cristiana nosotros tenemos ciertas responsabilidades que cumplir en nuestro paso por este mundo. Y cuando yo menciono que esto no es solamente para los jóvenes, no es solamente para los niños, sino que también esto es para las personas más grandes también. O sea, aquí nadie puede decir que yo ya tengo cierta edad, tengo tantos años en el Evangelio y ya yo pasé por a los jóvenes. Yo ya viví eso, yo estoy en otra etapa. Hermanos, es un pensamiento equivocado. El Señor quiere trabajar. Si usted está hoy día acá, en primer lugar tengo que decirle que usted está en el mejor lugar. En el mejor lugar, en el perfecto lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios en este lugar está obrando en su vida. A los jóvenes, a los chicos, que quizás tienen problemas con los padres o que son padres que no son creyentes y no están aquí y tú estás sentado acá. Yo te digo que el lugar donde Dios te tiene viviendo y los padres que tienen es el mejor lugar donde puedes estar. Es donde Dios quiere hacer una obra en tu corazón. Quiere utilizar la situación, la circunstancia de vida que estás viviendo para poder moldear tu corazón y llevarte a la semejanza de la imagen de Cristo. Entonces, toda la palabra de Dios es para nosotros. No hay excepción de edades. Este sí, en este tiempo no, ya estoy avanzado de edad. No, para todos es esta palabra. Y tenemos que cumplir con responsabilidades. Déjeme decir otro versículo más que está ahí dando la vuelta a la hoja en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, donde yo le digo a los chicos, dice, alégrate. Es una característica, ¿no?, de los chicos, de vivir toda su fuerza, su ánimo, compartiendo, ¿cierto?, disfrutando. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Los chicos que están viviendo, ¿cierto?, el tiempo de campamento, lo que acabamos de escuchar. Dice, y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero, ¿sabes? Dice, hay una coma y nos exhorta o nos dice lo siguiente, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. A jóvenes, a mayores, nos va a juzgar Dios. Recuerde que un día vamos a estar en el tribunal de Cristo. Que ese tribunal de Cristo no va a ser para poder estar respondiendo a Dios o llegando a esa instancia para saber si voy a ser salvo o no, porque ya somos salvos. Ese es un tribunal para creyentes. En ese tribunal nosotros vamos a estar teniendo que responder por lo bueno y lo malo que hayamos hecho en el cuerpo. Eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces, para cada uno de nosotros, ¿cierto?, un día nos va a juzgar Dios por aquellas cosas buenas y malas que hicimos, pero ya somos salvos. Y es necesario, como dice la Escritura, es necesario que todos comparezcamos, ya, porque el Señor es un Dios justo. Y quiero compartir con ustedes algunas responsabilidades, ¿ya? 1 Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice allí la Escritura, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí hay un consejo, ¿cierto?, del apóstol Pablo hacia su amado Timoteo, un joven que está realizando un ministerio. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino, dice, sé ejemplo. Sé ejemplo. Cuando nosotros queremos enseñar, ¿cierto?, a nuestros hijos, los que son casados, necesitamos enseñar, ¿cierto?, compartiendo con la palabra de Dios, pero también con el ejemplo, ¿no? A veces nuestra conducta habla mucho más fuerte que las palabras, porque a veces aprendemos a hablar lindo y compartimos en la palabra de Dios y estamos exhortando y estamos demandando, pero por otro lado, a veces nuestra conducta no es consecuente con lo que nosotros estamos hablando. Entonces, el ejemplo es una de las mejores maneras para poder estar enseñando, ¿cierto?, e impactando otras vidas. Comienzo nuevamente el versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, dice, sino sé ejemplo de los que, ¿de quién? De los creyentes. Fíjese que es importante que aquí no está haciendo una exhortación
para poder tener un buen ejemplo o ser de ejemplo para las personas que no conocen al Señor. Aquí está hablando, ¿cierto? Claramente está diciendo, sino sé ejemplo de los creyentes. Hermanos, necesitamos impactar vidas. Y el pueblo de Dios necesita tener a pares con los cuales podamos complementarnos de tal manera, a pesar de todas las diferencias que podamos tener, en que cada uno esté cumpliendo con su responsabilidad y de esa manera impactar, motivar, para poder salir con fuerza afuera, para poder salir con mucho poder que viene de parte de Dios y una comunión que tengamos con Él, poder del Espíritu Santo para poder compartir e impactar vidas de personas. Entonces, esta es una enseñanza, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Y vamos a ver algunas cosas que están ahí. Yo sé que este es un pasaje muy conocido, pero vamos a analizar juntos esto. La primera, responsabilidad, ¿no? Para poder cumplir, para poder desarrollar en nuestra vida cristiana. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Mateo capítulo, vamos a ver varios versículos. Mateo capítulo 12, por favor. Versículos 34 al 37, dice allí la Escritura, está Marcos acá, un poquito más atrás. Acá está, 12, 34 al 37, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus obras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Somos responsables, hermanos, de poder tener un buen hablar. Cuando hablo de un buen hablar, ¿cierto? Es tener una buena relación en el trato. Porque muchas veces las palabras son como golpe de espada, ¿no? Con ella podemos bendecir, como dice ahí en otra escritura también, podemos maldecir. Y qué importante es ser ejemplo en palabra. Ahí en casa tenemos un conflicto. Vive una argentina y un chileno, bastante distinto. Y a veces, en pocas veces que hemos tenido diferencia, ¿no? Casi nada, y me dicen, bueno, yo soy así, yo soy argentina. Bueno, yo soy así, yo soy chileno. Acá somos así. Y aquí yo le digo, no es cosa de que los argentinos sean así, su idiosincrasia sea distinta, que es distinta a la chilena. Pero la palabra de Dios es para los chilenos, para los argentinos, para los uruguayos, para todos. Y para todos lo mismo. El que tiene que acomodarse son los extranjeros, qué sé yo, todas las personas que viven en este mundo, a la palabra de Dios. No la palabra de Dios a cómo yo vivo en Chile, o cómo se vive acá en Argentina, o que yo hablo así porque... ¿Se fija? Bueno, llegamos a un acuerdo. Así que seguimos hablando como unos argentinos. No. La palabra, hermanos, es importante saber de que necesitamos ser ejemplo con la manera de hablar. Si vamos a gritar, bueno, no nos faltemos de respeto. Si vamos a ser callados, de la misma manera. O sea, buscar el equilibrio. Necesitamos ser ejemplo con lo que hablas, porque muchas veces, y lamentablemente, quizás nosotros mismos hemos sido espectadores o testigos de cómo personas que son creyentes, que se llaman hijos de Dios, ¿cierto? Andan en cualquier lugar, en la calle, quizás con palabrotas, gritándose uno a otro, ofendiéndose uno a otro. Y necesitamos de una u otra manera quizás revertir esa situación. En el pueblo de Dios necesitamos ser ejemplo, en los creyentes, internamente, para poder ser fuertes en el mensaje que vamos a dar afuera. Y aún más, necesito examinar cómo es mi hablar, qué palabras estoy utilizando, cómo las estoy utilizando para bendecir,
para poder animar. Si bien es cierto, hay situaciones que son difíciles, ¿no? Que a veces se viven en las familias, problemas, dificultades, porque somos imperfectos. Recuerden, comencé diciendo Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, no soy perfecto y nos podemos equivocar. Pero sabes, también la palabra de Dios nos enseña a que necesitamos pedir perdón cuando nos equivocamos, a expresarnos, a utilizar bien las palabras, porque de ella, como decía aquí la Escritura, vamos a dar, ¿cierto? Dice el versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Necesitamos ser responsables con aquellas cosas que hablamos. Primera responsabilidad. Segundo, voy a colocar el hilito acá para que no... Sé ejemplo los creyentes en palabra, en conducta. Proverbios 20:11, déjeme, yo lo voy a buscar. Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Nuevo Testamento, seguimos Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Filipenses 1:27 dice, solamente, un consejo del apóstol Pablo, ¿no? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. ¿Saben una de las cosas, hermanos, que nos va a ayudar a compartir el Evangelio? Por la cual, ¿cierto?, estamos en este mundo para poder, ¿cierto?, expandir este mensaje, compartir este mensaje, va a ser cómo nos estemos comportando. Que seamos realmente consecuentes con nuestras palabras, con nuestro trato internamente, para poder, ¿cierto?, tener una conducta que avale aquellas cosas que nosotros estamos diciendo. Nuestra conducta va a ser, ¿cierto?, el nivel o no, lo que nos va a ayudar a cómo estamos teniendo, ¿cierto?, ese perfecto equilibrio en nuestra vida. ¿Cómo hago las cosas? ¿Sabe? A veces hay tal desequilibrio que queremos, ¿cierto?, comunicar. A veces necesitamos hablar y compartir la palabra de Dios. Y no lo hacemos. Necesitamos también, en cierta manera, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué? Porque sabemos que no estamos teniendo una conducta acorde. Uno de los mejores momentos, hermanos, que uno puede vivir en la vida cristiana es aquel tiempo cuando uno está más cerca de Dios. Dígame si no es así. Cuando usted ha estado más cerca del Señor, ha enfrentado mejor las cosas, ¿no? A pesar de que vengan dificultades, usted ha experimentado un gozo de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros callamos de poder compartir el Evangelio porque nuestra conducta no es acorde a lo que somos y a quién le pertenecemos. Yo me he dado cuenta que hay personas y pares quizás en tiempos de su vida cristiana que callan porque no están andando bien. Uno deja de compartir el Evangelio, deja de compartir la palabra porque sabe que hay culpa en su corazón, en su mente, no hay tranquilidad, en su conciencia. Y eso afecta, no va a compartir el Evangelio, nos vamos a callar. Pero saben, hermanos, siempre yo le he dicho que cada día que yo puedo abrir mis ojos es una oportunidad que el Señor me está dando.
Yo no sé cuál es la situación que usted, joven, señorita, adulto, niño, pueda estar enfrentando. Quizás usted sabe que es un hijo de Dios, usted sabe que tiene que ser responsable con la forma de hablar, sabe que tiene que ser responsable con su forma de conducirse, pero a lo mejor sabe que no está bien. Y eso le está impidiendo compartir el Evangelio con otras personas. Cuando uno no está caminando en el Señor, no tiene una conducta acorde, nos quedamos mudos. Y necesitamos compartir el Evangelio. Conductas, ¿cierto? Palabra. Algo más que menciona allí, el capítulo 4, versículo 12, dice, palabra, conducta, amor. ¿Qué es lo que siento? Fíjese cómo se van ligando, yo voy ligando una responsabilidad con otra. Palabra, ¿cierto? Va a hablar de la manera en que nosotros nos podamos comportar, de estimar, ¿cierto? Al que tengo a mi lado. Una conducta que va a estar siendo el hecho de que mi vida pueda ser consecuente, pero también va a estar afectando de tal manera mi vida y su vida, hermano, en el sentido de que usted va a sentir y va a ser responsable de practicar el amor. El amor hacia el prójimo, hacia lo que usted siente. Juan capítulo 13, versículo 34, 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjese el efecto, la consecuencia que tiene de cumplir con esta responsabilidad, de obedecer este mandamiento. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermano, necesitamos ser responsables con el depósito que hay en nuestra vida. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor, ¿cierto? No es un amor ciego que no puede ver. Ese amor de Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que ese amor es el amor de Dios? Ve la necesidad que hay en el otro. Él nos vio incapaces de poder llegar a Él por nuestra propia fuerza, por nuestra propia persona, imposibilitados. Y nos amó de tal manera que Él dio. Y sabes, cuando nosotros somos responsables con el amor, vamos a darnos cuenta que nadie me va a decir que yo tengo que ir a visitar a alguien que está viviendo una situación difícil. Nadie me va a decir, ¿sabes qué? Esa persona no tiene para comer y tienes que darle. Lo vas a hacer solo. Porque Dios va a obrar de tal manera en su corazón y en el mío, hermano, para poder suplir una necesidad independientemente de donde sea. Independientemente de donde sea y el lugar donde se encuentre la persona. ¿Saben? Yo compartí con Andrés, con mi hija y con Andrés, Karina, con ellos, un WhatsApp. Y bueno, es como divertido, ¿no? Yo no sé si usted en su casa pasa que a veces estamos todos en la mesa y hay 4 celulares y nos hablamos y yo le hablo al Andrés y le digo, oye, come. Y no hay palabras. No, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, están los celulares que están gastando mucho tiempo, ¿cierto? Y nos están desviando de lo que es el real compartir. Pero bueno, no es todo tan malo. Hay una persona que llegó a la iglesia el año pasado, a fin del año pasado, al programa de jóvenes y lleno de dudas, de interrogantes en su vida, y le pregunté cómo estaba. Y ahí dijo, ya estoy cansado de vivir una situación así, de no entender, de estar luchando, de querer servir a Dios y no tengo el deseo. Y ahí empezó una conversación. Habrá durado, no sé, unos 10 minutos escribiendo. Y el tema que terminamos con el Evangelio. Y la persona tomando una decisión por Cristo. Quizás menciono lo que me sucedió a mí, porque yo reconozco que en mi corazón el amor de Dios es tan imperfecto en mi vida,
en el sentido de yo compartirlo con los demás. Que ese día se dio la oportunidad de poder compartir, ¿cierto? Y responder un par de preguntas, y en base a eso seguir haciendo preguntas y llegar, ¿cierto?, al momento en que la persona pudo tomar una decisión por Cristo. Es lo que me compartió. Yo dije, ¿te ayudo a tomar una decisión? ¿Quieres hacerlo? No, espéreme, tío, yo lo voy a hacer. Lo esperé como 10 minutos, y dijo que fue a su pieza, oró a Dios y le dijo que le pidió el perdón de los pecados y le recibió como su Salvador. Y decía que lloraba, usted no sabe cómo estoy en este momento. Y le doy gracias cómo Dios lo utilizó. Hermano, yo ni siquiera quise hacerlo, ni busqué, solo se dio, entró un saludo y de ahí se dio. Hermanos, ¿cómo podemos aprovechar las oportunidades? Y quizás yo soy un autorreferente en esta situación, pero he fallado tanto en esto también, en poder ser ejemplo en amor, y ese amor que pueda ver la necesidad en el otro y compartir. Creo que cada uno de nosotros necesitamos, yo no sé cuántas veces usted ha pasado por esta cita acá en la Escritura. Quizás se sabe de memoria, ¿cierto? Y muchas veces este texto se utiliza en el club de jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo, y lo aprendemos de memoria. Pero lo pasamos, pero cuando vamos analizando cada cosa, vemos que podemos hacer tan práctico la Escritura y llevarla a nuestra vida, y vemos cómo la bendición de Dios puede fluir a través de ella. Avancemos, quedan 3 más. Conducta, amor, espíritu. Cuando uno habla del espíritu, quizás aquí no está haciendo referencia a manifestaciones, ¿ya? Déjeme, y tengo una definición con respecto a esto, dice, cuando uno está haciendo referencia al espíritu, está hablando de las actitudes que nosotros podamos tener en nuestra vida. Definición de actitud dice que es una disposición del ánimo manifestada de algún modo. A veces durante el día tenemos diferentes ánimos, ¿no? A veces llegamos y nos abrazamos, empezamos a contar chistes, o hay momentos en que quizás estamos tan irritantes que nos encerramos todos en la pieza. O a veces como esos animalitos, esos chanchitos, que se envuelven así y no quieren que nadie entre. Bueno, diferentes, ¿no? El ánimo afecta en nuestro compartir. Pero con respecto a hacer ejemplos en espíritu, está hablando quizás con respecto a las actitudes que nosotros tenemos también en nuestra vida, cómo va afectando las cosas. Y necesitamos tener cuidado con eso. Disposición del ánimo manifestada de algún modo. Por ejemplo, con mi vista, con mis manos. La vista, las manos. Empieza uno a veces a hacer sonar los dedos, ¿no? La posición del cuerpo, la expresión de la cara. Vamos a ver 3 pasajes, hermanos, donde vamos a ver a hermanos nuestros que en poco tiempo nosotros vamos a poder verles y preguntarles cómo fue la experiencia que fue relatada, ¿cierto?, ahí en la Escritura. Hechos capítulo 16. Hechos 16, vemos allí a Pablo y Silas. Capítulo 16, versículos 25 al 28. Recordemos que ellos estaban, fíjate, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y aquí está lo importante, lo que quiero compartir con ustedes, con respecto a la actitud. Hermanos, usted puede estar viviendo el mejor momento en su vida, va a tener una buena actitud para enfrentar todo, ¿no? Va a ser amable, va a estar sonriendo, todo. Pero quizás está viviendo un problema serio en su familia, o está viviendo un problema serio de salud, que le quita el ánimo, le quita las fuerzas, y a veces empieza a luchar con su mente, ¿por qué estoy viviendo esto? Bueno, el Señor sabe, pero hay una lucha, ¿no? Porque somos humanos. Fíjense lo que estaba pasando con ellos, versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando al carcelero y viendo las puertas de la cárcel, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nuestra actitud. ¿Cómo estamos enfrentando la vida? Hermanos, es algo que usted ya sabe lo que yo le voy a decir. Que la vida está llena de diferentes momentos. Padres que están rebosando con una linda familia, compartiendo, ¿cierto?, en la iglesia. Los chicos empiezan a crecer y se te va uno. ¿Qué pasa? Uno se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Hice algo mal? ¿En qué me equivoqué? Y hay dolor, hay sufrimiento. Se nos acabó todo el buen tiempo con Dios y ahora empezamos a renegar y ya no leemos más la Biblia, dejamos de orar. ¿Sabes que estas personas habían sido azotadas? ¿Y sabes lo que ellos hicieron? A medianoche ellos estaban orando y estaban cantando. Porque ellos estaban, ¿cierto? Sabían a quién le pertenecían. Sabían a dónde iban. Y sabían lo que tenían que hacer. Y todo aquello que estaban viviendo, el Señor les estaba sustentando, les estaba manteniendo ese buen ánimo, esa buena actitud. Y hermanos, es lo que nosotros también necesitamos convencernos en nuestra vida, que no siempre vamos a tener los mejores momentos. Van a vivir momentos difíciles. Ayer Gustavo me decía que, ¿viste lo que pasó al hijo de Mordillo? De Alfredo Mordillo, que perdió la vida, no sé la situación, pero qué dolor. A las 11 y algo de la noche creo que alguien le arrebató la vida. Independientemente de la situación, yo no sé qué es lo que estaba viviendo. Pero hermanos, van a venir momentos fuertes. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo vas a enfrentar ese momento? Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo, ¿cierto? Dios quiere utilizarlas en nuestra vida para que salgamos afuera, porque necesitamos el ejemplo de los creyentes, hermanos, para que nosotros unidos salgamos afuera y podamos compartir un evangelio, el poder de Dios, de una manera poderosa, que ellos vean, ¿cierto?, realmente a Cristo viviendo nuestra vida y llegando de tal manera a impactarles. Oye, pero ¿por qué si está viviendo una situación así tan fuerte? ¿Cómo puede tener tranquilidad? ¿Cómo puede tener paz? ¿Cómo puede estar así? ¿O cómo Dios le bendice? Otra cita, 2 Corintios, capítulo 8. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha manifestado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de ¿qué dice? De su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún allá, más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a los otros por la voluntad de Dios. Una profunda pobreza, hermanos. Ellos estaban con unas ganas de poder participar de aquella ofrenda. Y ellos les rogaban que les dejasen participar, ¿cierto? Pero ellos tenían un gozo. Hermanos, en medio de la necesidad material, usted puede vivir con gozo. Porque el Señor no le va a dejar de sustentar. Hay promesa para sus hijos que no va a faltar ni el pan ni el agua. Y a veces y hay testimonios de personas que yo he escuchado en el tiempo, de que a veces no han tenido nada y han orado a Dios y ha sonado a la puerta y llega alguien trayendo algo. Hermanos, Dios va a orar. Hay situaciones en las cuales uno a veces se equivoca, toma malas decisiones con respecto a la administración. Aún así Dios bendice, hermano. Aún así Dios bendice. Entonces, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo enfrentamos las situaciones que nos toca vivir en nuestra vida cristiana? Necesitamos ser ejemplo.
unos con otros. Avanzo. Me quedan 2 más nomás. ¿Cuál es la que sigue? Espíritu. Después viene fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 1, 16, 17, también conocido, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que usted cree, hermano? ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios? Porque eso es fe. Creerle a Dios. ¿Dónde vamos a conocer a Dios? Acá. La fe es estar aferrada de una manera y con convicción con respecto al hecho de decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios es Dios, o sea, Dios se revela a través de su palabra. Y yo creo a lo que Dios dice. Si Dios me dice, mirad las cosas de arriba, no las de la tierra, buscad las cosas de arriba, lo voy a hacer. Si la Biblia me dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas reconocer tu condición de pecador, porque si no, tu vida va a estar, ¿cierto?, sufriendo por una eternidad en el infierno. Yo mostré mi amor a través de la persona de Cristo. Si tú creíste en eso, ¿cierto? Nosotros somos merecedores de todas las bendiciones de parte del Señor. ¿Qué es lo que usted cree, hermano? ¿Es lo que escucha nada más? Yo le animo a que usted indague en la palabra de Dios, que tenga una relación personal con Dios, conociéndole. Aparte de poder estar escuchando, que es parte de lo que es una responsabilidad de nuestra vida cristiana, de escuchar, ¿cierto?, la palabra de Dios expuesta, necesitamos también ir nosotros personalmente. ¿Recuerdan aquellos hermanos de Berea? Que ellos decían que iban y escudriñaban la Escritura a ver si realmente lo que habían escuchado era así o no. Bueno, necesitamos creerle a Dios, tener un tiempo especial con la palabra de Dios, ser ejemplo, ¿cierto?, en el pueblo de una fe que esté basada, ¿cierto?, en la Escritura, en el compartir. Último, versículo 12, dice espíritu, fe y pureza. En cuanto a esta palabra puedo decir, hermanos, quizás en los pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitamos, en cierta manera, tener buenos pensamientos que estén basados en la palabra de Dios. Estos buenos pensamientos nos van a llevar a tener buenas actitudes para enfrentar lo que tengamos que vivir. Nos va a ayudar también a accionar de una manera correcta, una manera, ¿cierto?, sólida en nuestro andar diario. Y también vamos a tener resultados sólidos, resultados que van a estar basados, ¿cierto?, en los principios de la palabra del Señor. Hermanos, quizás usted puede ahondar mucho más en estas responsabilidades, ¿cierto?, en cierta manera que necesitamos cumplir, que necesitamos en el tiempo ir trabajando en nuestra vida. Pero recuerde, usted necesita y yo necesito ser ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. San Miguel del Monte, como allá en San Bernardo, con cualquier lugar, ¿cierto?, hay mucha necesidad de personas. O sea, hay mucha necesidad en las personas de que conozcan al Señor. Y aquí se está formando un pueblo
que quizás en el pasado ha vivido situaciones difíciles, pero ahora, poco a poco se está, ¿cierto?, levantando, se está fortaleciendo, están animándose mutuamente, se van a apoyar mutuamente para enfrentar todas aquellas cosas que les toque vivir, hermanos. Necesitamos ser ejemplos unos a otros. Fortalezcámonos en el interior para poder salir afuera. Y de esa manera, ¿cierto?, vamos a ir trabajando de una manera sólida, dependiendo de Dios, no de nuestras fuerzas ni nuestras capacidades. Hermanos, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo con su palabra. Padre amado, queremos agradecer, en primer lugar, Señor, porque somos indignos, Señor, de estar en este lugar. Somos indignos, Señor, de tanto amor que hemos recibido de su parte. Queremos agradecer, Señor, también porque solo por su gracia, Padre, solo por su misericordia, estamos acá. Y tenemos, Señor, en poco tiempo más, la oportunidad, Señor, de estar con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, viviendo por toda una eternidad. Pero en espera, Señor, de esa venida, queremos rogar que usted nos ayude. Que nos ayude, Señor, a que la obra que usted quiere realizar en nuestra vida sea completada. Ayúdenos, Señor, a poder aportar, quizás no dirigiendo nuestra vida, sino teniendo una disposición, tener un silencio, Señor, en nuestra vida, para poder oír su voz y para poder saber por dónde conducirnos. Guíenos, Padre. Gracias, Padre, porque podemos tener estos lindos tiempos cada semana, en cada reunión en este lugar, para poder oír tu voz de diferentes maneras, en diferentes áreas en nuestra vida. Y hoy, Señor, hemos visto algunas responsabilidades que necesitamos cumplirlas, para que de esa manera, Señor, nuestra vida sea utilizada poderosamente en el extendimiento del Evangelio. Gracias, Padre, por la oportunidad. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, que está morando en nuestro corazón, tome, Señor, esta palabra y en su tiempo, Padre amado, pueda tener el fruto. En Cristo Jesús oramos y le agradecemos. Amén.